buena jornada. Aquí tenemos toda la información económica y financiera que usted necesita conocer a esta hora, así que de una vez empezamos a contársela. Y vamos a comenzar por nuestros títulos informativos. Haití pasó un fin de semana en protestas por aumentos a combustibles entre 38 y 51% que tuvieron que ser suspendidos hasta nuevo aviso. Detrás está metida la mano del Fondo Monetario Internacional. Ministro británico para el Brexit David Davis dimitió este domingo cerca de la medianoche, con lo cual precipita al gobierno de Theresa May a una crisis política tal vez sin precedentes. Justo hace 48 horas, esta hablaba de unidad en su gabinete en torno a su estrategia Brexit. Ya le vamos a contar las razones de David Davis para renunciar. Y solemos decir en este espacio, la banca siempre gana. Nos preguntamos, ¿acaso la banca latinoamericana es la excepción? Lo vamos a revisar en nuestro expediente económico. Vayamos al detalle de una vez. El gobierno de Haití tenía planificado aumentar la gasolina en 38%, el diésel en 47% y el queroseno en 51% tras un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, pero las protestas que se armaron particularmente en Puerto Príncipe a partir del viernes obligaron a dejar sin efecto este plan hasta nuevo aviso, como han dicho las autoridades. A pesar de la revocatoria de los aumentos en estos combustibles que acabamos de enumerar, se mantiene un llamado a huelga general para hoy y también para mañana. Para este lunes y martes, organizaciones sindicales de transporte y movimientos populares en Haití convocaron a una huelga general en rechazo al ajuste de más de un 50% de los precios de los combustibles que habría decretado el presidente Jovenel Moïse y que comenzaban a regir el sábado pasado, como parte de las exigencias del Fondo Monetario Internacional al gobierno haitiano, tras la firma de un programa de ajustes en febrero de este año y que contempla entre algunas de las peticiones la eliminación de todos los subsidios al combustible. Las protestas ya pasan de los 3 días desatando una ola de violencia generalizada y que ha cobrado al menos 3 víctimas fatales, obligando al gobierno a suspender de momento los aumentos. En 2016, el Fondo Monetario Internacional aprobó un préstamo de $41,6 millones, luego del desastre del huracán Matthew, a una tasa de interés cero, con un periodo de gracia de 5,5 años y un plazo de 10 años. Sin embargo, el pasado 1 de julio, los técnicos del fondo estuvieron en Haití e insistieron en que sí o sí debía hacerse el ajuste de los combustibles para cumplir con el programa de ayudas, entre comillas, pese al clima de impopularidad que se percibía y que ahora tiene a la nación sumida en protestas y caos. El Fondo Monetario Internacional, apelando a sus artimañas, quiso convencer del ajustazo, asegurando que aún así las proyecciones de crecimiento económico para Haití en este 2018 eran positivas. El aeropuerto de Puerto Príncipe también se sintió en las últimas horas esta disconformidad por la medida gubernamental frustrada. Hubo protestas por las cuales los viajeros quedaron varados. 3 de los vuelos hacia Estados Unidos que habían sido cancelados no se reactivaron sino hasta el domingo por la tarde, mientras que las rutas restantes se mantienen cerradas y el acceso solo es por vía terrestre, según el reporte último de los medios locales. En la vecina República Dominicana están pidiendo reforzar la seguridad en la zona fronteriza por temor a que estas protestas se extiendan. Bueno, y vayamos ahora a notas más positivas en nuestra Latinoamérica y el Caribe. Esta que nos habla de un logro de Bolivia. Registró la menor tasa de desempleo regional en 2017 el Estado plurinacional. En concreto, se ubicó en 4,5% durante el año pasado, según autoridades bolivianas, que además citaron el estudio reciente del Banco Interamericano de Desarrollo, según el cual Bolivia, Guatemala y México son los países de la región con menor tasa de desocupación. Pero las autoridades aprovechan y hacen la salvedad de que Bolivia, su gobierno, reduce desempleo y desigualdad al mismo tiempo. Ha logrado bajar sobre todo esta última o este último indicador en 28 puntos porcentuales si se lo compara con 45% registrado en el 2000 y el actual 17%. Y resaltan igualmente las autoridades el crecimiento de la clase media, que asciende a 6,5 millones de personas, mientras se mantiene una proyección de crecimiento para este 2018 de 4,7%, que ubica a Bolivia entre las naciones con mejores índices económicos en la región. Ya decíamos la semana pasada, mantiene el liderato o el liderazgo Bolivia en crecimiento con equidad.
Y siguiendo en esta línea de hacer la comparativa de índices macroeconómicos, vamos a ver ahora esta información que se desprende del último informe CEPAL. Por tercer año consecutivo cayeron las inversiones extranjeras en América Latina. Esto sí que no tiene tono tan positivo. Precisa el referido estudio que a pesar de la fase alcista de crecimiento que experimenta la economía mundial en los últimos meses, esta no se traduce en mayores inversiones hacia América Latina y el Caribe. Han caído hasta los 161.000 millones de dólares en 2017, es decir, cayeron ya, es decir, 3,6 menos que en 2016 y 20 puntos porcentuales por debajo de lo registrado en 2011. Asimismo, este estudio de la CEPAL revela la poca efectividad de la elevada liquidez en los mercados internacionales y los beneficios de las grandes empresas, claramente al alza, cuando de la gran mayoría de los países de la región, los que mayor privilegian a la inversión extranjera, estamos hablando de Chile, Brasil y México, en ese orden, han tenido los peores resultados. ¿Qué tal? Y de una vez por acá atajo los índices petroleros. Vamos a ver precios. Brent, nuestro primer indicador de referencia en Mar del Norte, es decir, en mercados europeos, ha cotizado en las últimas sesiones en 77,54 dólares por barril. Esto ha sido una ganancia de 0,56%. La cesta OPEP cerró la semana pasada, ya le contábamos, en 74,5 dólares por barril. Esto significó o fue una pérdida de 0,71 centavos de dólar. Y me voy finalmente a la cesta venezolana, que como saben se actualiza en el portal del Ministerio para Petróleo de Venezuela o de la estatal PDVSA semanalmente. Siempre el cierre es el viernes y el viernes pasado cerró en 461,76 yuanes por barril, una subida de 21,29 yuanes respecto a la semana inmediatamente anterior, cuando veíamos que cotizaba 440,47 yuanes. Bueno, los analistas alertas, muy pendientes de la política del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, de las presiones que ha intentado ejercer sobre la Organización de Países Exportadores de Petróleo y también sobre la política injerencista que ha aplicado sobre Medio Oriente y que ha hecho que se reaviven ciertas tensiones. Nos vamos a una pausa con estos indicadores. A la vuelta, ¿de qué vamos a hablar? De Rusia. Consejo Europeo extiende las sanciones antirrusas por un periodo de 6 meses más. Ya lo vamos a revisar. Tal cual anticipábamos con imágenes antes de ir a nuestra pausa, un revés de consecuencias imprevisibles ha recibido la primera ministra británica Theresa May, o ha tenido que enfrentar a partir de este domingo, a tan solo 9 meses de que se consuma el divorcio entre Reino Unido y la Unión Europea. ¿Por qué lo decimos? David Davis, su ministro encargado de negociar la salida, después de amenazar varias veces con hacerlo, finalmente renunció, justo a pocas horas de que la primera ministra aprobase un plan para mantener estrechas relaciones con la Unión Europea después de la salida. Bueno, este euroescéptico de más de 60 años de edad dijo que no está de acuerdo con ese plan y que no puede mantenerse para aplicar algo en lo cual no cree. La renuncia se produce como consecuencia del plan aprobado por el gobierno de May, que contempla mantener estrechos lazos con el bloque una vez se produzca la salida. Davis, fiel defensor de un Brexit duro, ha señalado que su decisión fue personal, pero que sentía que Reino Unido estaba regalando demasiado y demasiado fácilmente a la Unión Europea en las negociaciones. En su carta de renuncia, el ahora ex negociador del Brexit dijo: "La Dirección General de la Política nos dejará en el mejor de los casos en una posición negociadora débil y posiblemente ineludible", señalando: "La equivalencia regulatoria entregaría el control de buena parte de nuestra economía a la Unión Europea y ciertamente no nos devuelve el control sobre nuestras leyes en un sentido auténtico". Mi temor es que tomarán lo que hemos ofrecido ya y luego exigirán más. Esa ha sido su práctica durante el último año y, de hecho, me temo que en todo caso es solo el comienzo. Pero se podía ver eso por mucho tiempo. Bueno, no con esto, porque solo has estado hablando de esto durante una semana y me parece que estamos dando demasiadas cosas demasiado fácilmente y esa es una estrategia peligrosa en este momento. El papel de Davis lo pasa a desempeñar ahora Dominic Raab,
quien ocupaba el cargo de ministro de Vivienda y quien ha sido prominente defensor del Brexit. El plan de May, calificado como un Brexit suave, contempla una zona de libre comercio entre Reino Unido y la Unión Europea e incluso establece que los ciudadanos británicos y del bloque común puedan continuar viajando a los territorios de uno y otro para poder estudiar o trabajar. La nueva relación bilateral se aplicaría al término del periodo de transición de 21 meses posterior a la salida del Reino Unido de la Unión Europea, prevista para el 29 de marzo de 2019. Bueno, una situación difícil, compleja, que contradice a la primera ministra británica Theresa May, que decía hace muy poquito que había unidad absoluta respecto a la estrategia Brexit. Hablaba de unidad absoluta dentro de su gabinete ministerial. En los últimos meses las diferencias habían sido muy, pero muy evidentes, y a Vox Populi. Bueno, hablemos ahora de Rusia. Fíjense ustedes que a partir de este lunes entra en vigor la prolongación de las sanciones impuestas por la Unión Europea contra esta nación euroasiática bajo la excusa de que el Kremlin ataca la soberanía y la integridad territorial de Ucrania. El Consejo de la Unión Europea ha decidido prolongar estas medidas restrictivas unilaterales por 6 meses más hasta el 31 de enero de 2019, es decir, Occidente prohíbe desde 2014 exportar armamento a Rusia, productos de doble uso y tecnologías para la producción de hidrocarburos. Tampoco permite a los bancos rusos financiarse a corto plazo y además tiene absolutamente congelados activos de decenas de funcionarios públicos y empresarios. Rusia en respuesta mantiene también sanciones o embargadas algunas importaciones agroalimentarias de Estados Unidos, de países de la Unión Europea, Australia, Canadá y Noruega. Según Naciones Unidas, mientras Rusia se adapta muy convenientemente a las sanciones, enrumbando su economía hacia la senda alcista y de crecimiento, el mercado europeo ha sido el que ha sufrido las mayores pérdidas. Y aún así vemos cuál ha sido la última decisión del Consejo de la UE respecto a estas medidas restrictivas. La fiebre futbolera. Entra en su recta final la Copa del Mundo que se disputa en Rusia. Este es el último día de descanso antes del primer juego de unas semifinales inesperadas para muchos. Pero hablemos de Rusia, que a pesar de terminar derrotada por Croacia en una tanda de penales realmente de infarto, haberse metido en cuartos ha redundado en mayores ventas para sus comerciantes. Acá los detalles sintetizados. Tras el logro de Rusia metiéndose hasta los cuartos de final, muchos son los resultados positivos en la economía del país anfitrión, pese a su derrota con Croacia. Muchos de los aficionados en la previa del encuentro acudieron a las tiendas y minoristas en línea para comprar camisetas, balones y las populares kokosnits, que se han convertido en todo un símbolo de apoyo al equipo. Es una fiesta, todo el país está jubiloso, nunca había sentido tanta energía. Me han dicho que incluso en 1980 durante los Juegos Olímpicos era diferente. Hoy todos están abiertos y felices, es una fiesta en todo el país. Ya teníamos algo de demanda al comienzo de la Copa del Mundo, desde que aparecieron estas fotos de simpatizantes rusos usando coco whiskies. El teléfono no ha parado de sonar todo el día. No hemos podido preparar pedidos, terminar las costuras y preparar los envíos a tiempo. El nivel de ventas ha aumentado mucho. Por lo general es tranquilo durante el verano, pero ahora con la Copa del Mundo nuestras ventas se han triplicado. Tenemos clientes extranjeros que piden coconish y vestidos tradicionales como recuerdos y para hacer regalos. Y también a los rusos que quieren apoyar el país y caminar por las calles con nuestros tocados. El Mundial de Rusia ha sido todo un éxito, dando resultados impresionantes dentro y fuera de la cancha, a pesar de toda esa campaña antirrusa que amenazó con empañar el desarrollo de la cita mundialista. Recientemente, columnistas de la revista Forbes han calculado ganancias para Rusia de hasta 31.000 millones de dólares gracias al crecimiento del turismo y a las inversiones en infraestructura.
Y seguidamente nos preguntamos, ¿qué ocurre con la banca latinoamericana? Bueno, les anticipo, porque nos vamos a una pausa, pero les dejo un pequeñito adelanto. Hay cifras que dicen, arroja su actividad económica beneficios realmente asombrosos, al punto tal que se habla del negocio redondo en términos lucrativos de la banca en nuestra región. Es nuestro expediente, de eso versa, ya venimos. Vamos a entrar en materia de una vez. Si de algo no hay duda es que la banca en América Latina tiene la fórmula para ganar cada vez más dinero e incluso ponerse en una posición muy privilegiada aún por encima del sector empresarial. Primeros detalles a continuación. El banco es una empresa que genera grandes ganancias con el dinero que ingresan sus clientes. Su actividad económica es esa y arroja unos beneficios asombrosos. Segundos después de que el dinero de los clientes entra en la entidad bancaria, este genera rendimientos al banco que, por lo general, no se ven directamente afectados por la reducción de las economías nacionales. Según información del CELAC, el patrimonio total de la banca en Latinoamérica alcanzó los 378.000 millones de dólares en 2017. La cifra es un 6,2% más elevada respecto del 2016, cuando la banca acumulaba una fortuna de 355.000 millones de dólares y un 7,4% mayor en relación con 2015, cuando el monto era de 352.000 millones. El volumen de los activos bancarios alcanzó el año pasado unos 4 billones de dólares. En 2017, las utilidades netas acumuladas alcanzaron los 51.000 millones de dólares, con un incremento del 10,8% respecto del año anterior. 5 países concentraron el año pasado el 90% de estas ganancias netas: Brasil, México, Argentina, Chile y Colombia. Bueno, allí tenemos esa enumeración. El sistema financiero se ha dedicado a especular, a crear instrumentos financieros sobre la base de apuestas como derivados y futuros que, junto al excesivo cobro de comisiones, se han convertido en la principal forma de obtener esos jugosos ingresos o esas ganancias gigantescas. Cada vez prestan menos, cada vez usan más los ahorros de sus clientes para llevar a cabo especulaciones de alto riesgo. ¿A qué nos estamos refiriendo con esa actitud? Es lo que desarrollamos. Los datos de la Federación Latinoamericana de Bancos, FELABAN, indican que existen cerca de 892 millones de tarjetas emitidas en la región, de las cuales unas 604 millones son de débito y otras 288 millones de crédito. Tan solo en Brasil circulan unos 340 millones de tarjetas de débito y otras 173 millones de crédito. En promedio, cada tarjeta de débito de la región registra transacciones por $733 al año, en tanto que cada tarjeta de crédito registra $1.149. Esto implica que al año el negocio de las tarjetas mueve pagos totales por $774.000 millones de dólares. Los analistas del sector aseguran que la banca embolsa en un escenario moderado en torno al 1% de este volumen de transacciones a través de distintos mecanismos, como comisiones directas sobre las transacciones negociadas con los procesadores de pagos, cobros por emisión y renovación de los plásticos, costo de resumen de cuentas, entre otros. El resultado es que el negocio de las tarjetas de crédito genera más de 7.000 millones de dólares al año para la banca regional, una cifra cercana al 15% de las utilidades netas del sector. Como vemos, la banca privada siempre gana. ¿Cómo lo hace? Bueno, logra apropiarse de los mayores beneficios en el sistema financiero. Siempre hay quienes logran quedarse con la mayor parte del pastel. En la región, para sumar otros detalles, la banca que opera en el mercado de Brasil específicamente tiene los montos más elevados de ganancias en una lista en la cual sigue México y en la que Colombia no está tan lejos. Para 2015, las 4 mayores instituciones bancarias de Brasil, Bradesco, Santander, Itaú y Banco do Brasil, reportaron ganancias equivalentes a $8.780 millones en el primer semestre del año.
Las altas tasas de interés que debieron pagar los brasileños por sus tarjetas de crédito representaron un abuso por parte de los bancos y complicaron aún más la difícil situación económica de muchas familias que además sufrieron los efectos de la elevada inflación. Un informe elaborado por Proteste advirtió que los intereses de las tarjetas de crédito en Brasil se situaban muy por encima del resto de los países de América Latina, donde la media de intereses aplicados a los pagos con tarjeta de crédito se situaban entre el 25 y el 40%. Advirtió que no existía justificación alguna para que se registrara un increíble ascenso del 414,3% anual y apuntó que este no debió bajo ningún criterio técnico superar el 378%. En México, para 2015, las utilidades del sector bancario aumentaron casi 14% entre enero y junio comparadas con la primera mitad de 2014, es decir, 5 veces más que la tasa de expansión del PIB local. En 2017, el banco con la comisión más alta por retiro en cajero automático fue Intercan, un banco mexicano con sucursales en 27 estados. En segundo puesto, entre los más careros se posicionaron el Santander y Banorte. Banamex estuvo en el tercer puesto. Banco Multiva y Scotiabank ocuparon el cuarto y en quinto lugar se ubicó el Banco Afirme. En el caso de Colombia, el negocio financiero es el más beneficiado en los últimos años. Los bancos, a diferencia de la industria, aumentaron su peso en la economía, embolsaron importantes ganancias, recibieron grandes ventajas fiscales y fueron muy beneficiados con las políticas de desregulación. El cobro de emisiones fue una de las principales fuentes de beneficio para la banca del país. La cantidad de personas perjudicadas por el exceso y abuso de los bancos es enorme. La gente que se encuentra bancarizada paga comisiones principalmente por el manejo de la cuenta de ahorro, por el manejo de la tarjeta de débito de la cuenta de ahorro, por el retiro en cajero y por el manejo de la tarjeta de crédito. Gracias al cobro de comisiones, las entidades financieras embolsan cerca de $1.600 millones al año. La cifra representa la tercera parte de sus utilidades. Y en Argentina, la llegada de Macri ha provocado, mediante el impacto de la devaluación y el aumento de la tasa de interés, un boom en la ganancia de los bancos privados. La bicicleta financiera, con la compra de Lebacs al 38% en el primer trimestre del año 2016, dio ganancias extraordinarias a estos bancos. El cobro de comisión por colocación de deuda permitió que los bancos elegidos fueran los mayores beneficiarios de estas transacciones. Y para que no decayera, se ejecutó la liberalización de comisiones bancarias por uso de tarjeta de crédito, administración de cuenta corriente y otros paquetes financieros. Los ingresos por comisiones bancarias y el cobro de intereses de los préstamos fueron algunos de los rubros más rentables durante 2017. Los bancos ganaron unos $77.309 millones entre enero y noviembre, un 14% más, según datos del Banco Central. No bastando con eso, a partir de abril de este 2018, las comisiones que cobran bancos públicos y privados a sus clientes por los servicios aumentaron hasta casi 60%, aumento que llega a cuadruplicar la inflación esperada por el gobierno para este año, que es del 15%. La banca cobra por todo. ¿Le suena familiar eso? ¿Ah? A muchos aquí sí. Bueno, y las jugosas ganancias que obtienen producto de eso y otras acciones hacen que pueda sortear y externalizar las posibles amenazas que se ciernen sobre ella. Pero es que además hay estados que están dispuestos a salvarle. Pero qué bueno sería que esos números también fueran positivos para el resto de la población. El objetivo de la banca, es decir, debería ser centrarse en lograr que la economía real productiva funcione, cuidar los ahorros, canalizarlos en forma de préstamos a favor de la economía real, en inversiones productivas, y no usar los ahorros de la población en tareas que son netamente especulativas a favor de una economía financiarizada que no produce absolutamente nada, que no produce un solo dólar, por hablar de la moneda de referencia internacional del patrón hegemón. Así terminamos nuestro expediente y finalizado este desarrollo, nos vamos, despedimos nuestro espacio. Gracias como siempre por acompañarnos. Sigue en sintonía de Telesur, ha sido un placer.